Ernesto Poveda. Muchas gracias, presidente. La intervención de DRD me llama la atención en que se sigue haciendo las cosas contrario a las necesidades naturales. Y se hacen preguntas que ya estaban respondidas hace mucho tiempo. La servidumbre del parque existe desde por lo menos 1969. Cuando a pesar de que hubiera normas, digamos un buen criterio sobre acción territorial en su momento, pues se mantenía la inercia colonial de hacer lo que le pareciera digamos, al administrador de turno en su momento, tanto a escala nacional como a escala municipal en el caso de Cota como a escala distrital en el caso de la alcaldía de Bogotá. Debemos recordar que ese Parque de la Florida fue producto de una decisión de la Junta Militar que vino después de Rojas Pinilla, una junta militar que pues era eso, una junta militar y no tenía mayor criterio político ni jurídico ni nada. Resolvió que ese terreno iba a pasar junto con otra parte negativa a ser un terreno de disfrute para la ciudadanía y se omitieron, o ellos omitieron en su momento que eso era parte de otro, que eran dos municipios al otro lado del río, Ponce y Cota, y que Engativá pues era un municipio anexo en ese momento del distrito especial. Se asumió lo que hoy se viene asumiendo como si fuera región metropolitana, ¿sí? Una cosa muy inercial, muy sin propósito, muy por la costumbre. Y en esa misma medida, a la Chucua, la isla La Florida, que es una sola Chucua, que está partida en muchos pedazos. Una parte se llama Distrito de Riego La Isla. A la Chucua la fragmentaron, le atravesaron varias carreteras y le cortaron el poco flujo natural que tiene esa Chucua. Lo que sí es cierto es que la Chucua tenía espejo de agua, tenía su limnobioma expuesto y el humedal estaba a las orillas de la Chucua. Y ustedes en la foto nos están mostrando orillas con pasto quicuyo, taludeadas, sin humedal, y el humedal en el centro del cuerpo de agua. ¿Qué quiere decir? Que no están favoreciendo la Chucua, ni están favoreciendo el humedal, sino están agrediendo al humedal, pretendiendo que el humedal es el que se daña a sí mismo, ¿sí? O sea, el IDRD, después de tantos años de discusión, porque la discusión con IDRD no es de ahora, es de 1994, no ha querido entender que el humedal es el juncal, el botoncillo, lo que llama a la compañera algas invasoras, que no son algas invasoras, sino son helechos, y no son invasores a sola, son parte de la zona de flotantes que le corresponde al humedal. La Florida, en buenas condiciones, tiene tres zonas: la zona del junco, la zona de las plantas enraizadas, que tiene tres componentes: las que están sumergidas, las que están apenas emergentes y las que están emergidas. Y adelántico, más hacia el centro del cuerpo de agua, deben estar las flotantes, incluida la sola. Mal hacemos en andar arrancando esas plantas, porque esas son el humedal. Ese es el humedal. Y mal hacemos quitándolas del lugar donde deben estar, que es desde la orilla hacia el cuerpo de agua, no en el centro del cuerpo de agua. Si están en el centro del cuerpo de agua, quiere decir que están acumulando sedimentos. Entonces, lo que pretendemos defender, a lo cual llamamos humedal, pero que en realidad es el agua, es el limnobioma, pues lo estamos atacando porque le estamos poniendo sedimentos. Y la Florida, incluso en el sector que está en lo que corresponde al parque, el parque al lado oriental y el club de golf al lado occidental, tenía guapuchas y capitanes y capitanejos, ojalá todavía los haya. Si seguimos con estos manejos, difícilmente difícilmente les vamos a facilitar la vida a estos seres vivos y a mantener un criterio realmente de protección de ese sistema. Pues a la pregunta suya de la servidumbre, pues la servidumbre está en la ronda de esa Chucua. ¿Qué habría que hacer?
La respuesta está dada. Pues retirarla. Si es que vamos a respetar la norma nacional, ¿no? Decreto Nacional 1449 de 1977. Porque allá como no es distrito no le podemos aplicar la política distrital de humedales. O tal vez sí, apelando al principio de rigor subsidiario, conversándolo con el Consejo de Cota para que se haga una zona de manejo y preservación ambiental amplia, independientemente de que se desnaturalice la condición de parque, que predialmente le pertenece a Cota. Eso no es del distrito. Pues con toda razón, el compañero de Maya Vial dice, pues ahí no tenemos competencia. Y lo mismo el IDU. El ICU que debería poner la cara para ver qué resuelve, pues no, nunca quiere venir porque parece que el hecho de que una corporación elegida por voto popular sea elegida por voto popular no cuenta. Ellos son departamento y parece que estuvieran necesariamente por encima de una localidad del distrito capital. ¿Perdón? Sí, sí. Pero por eso se sienten con la potestad de no venir. Tienen sus razones, digámoslo así. Pero el asunto es que el problema no se resuelve. Es un problema muy viejo, muy crónico. Vuelvo y le digo, lo de la Chocua de la Florida tiene 29 años. Vamos para 29 años, si no más. El problema fundamental de la Chocua de la Florida se resume en dos palabras. Fragmentación, con todo el montón de carreteras que le han atravesado. Y segundo, vertimiento de aguas residuales. Por simple escurrencia le llega agua residual, pues obviamente se contamina o se eutrofiza, es el nombre más adecuado, en sus diferentes fragmentos la Chocua, y pues la reacción es que el humedal se expande sobre la Chocua. Y si encima de eso cometemos el error de arrancarle el sitio natural al humedal y lo tiramos hacia el centro, pues menos Chocua vamos a tener, menos cuerpo de agua. Es decir, estamos gastando plata en lo que no se debe gastar. ¿Sí? Y vuelvo y le digo, esto no es discusión de hoy, es desde 1994. Pero desafortunadamente ha habido oídos sordos de la institucionalidad a ese respecto, desconocimiento de quienes hemos estudiado esas biocenosis y pues persistir tercamente en mantener un negocio que no tiene sentido, haciéndole daño a la Chocó. Como decía la compañera Darly, el marco de la región metropolitana permitiría darle un piso legal a todas estas malas prácticas territoriales que se han venido dando hasta ahora. Pero es que justamente la región metropolitana es una acción anticonstitucional. Entonces, la compañera que es abogada y que bien ha establecido que jurídicamente la servidumbre no existe, pues también deberá entender que jurídicamente la región metropolitana tampoco tiene mucho sustento. Pues fue un golpe político que el Congreso dio en su momento para dejarle un problema al Congreso posterior y a los gobiernos posteriores ahí a ver cómo se resuelve la cosa. Esa ha sido una conducta política reiterativa en la República de Colombia desde hace mucho tiempo que nos tocará corregir. Y de nuevo, hay alguien que tiene que responder acá, es la CAR. ¿Por qué la CAR hace una adecuación hidráulica que le amplía el cauce al río y que necesariamente iba a afectar el soporte del puente? Eso era de ahí, tenía 8 metros y la amplía a 20, pues el agua entra con un flujo y va haciendo mella poco a poco. Eso era previsible. Y el argumento era que evitar controlar las inundaciones. Y cuando uno analiza el material histórico o acude a la memoria, uno recuerda que el río no se desborda. El desbordamiento que hubo, que está registrado en la aerofotografía del año 55, es más que desbordamiento, una creciente sobre la orilla hacia Cota. Pero no que hiciera una Chocó enorme como hacía el Tunjuelo en su momento. ¿Sí? Entonces, hay otra incomprensión ahí de la naturaleza del río que lleva a justificar una obra que lo que hace es provocarle problemas a un puentecito que tenía el servicio de permitir el paso de peatones y de vehículos de poco tamaño entre Engativá y el parque en su momento.
y la cara escurrió toda responsabilidad a ese respecto. Me parece lógico lo que decían los compañeros, que sería bueno reconstruir un puente con características semejantes a las que hay. Pero que sí, no se necesita más. Claro está que debemos recordar que en la visión de Enrique Peñalosa y de lo que él representa, él no es solo, pues está planteada la avenida Mutis hasta el otro lado, hasta Funza. Entonces eso implicaría de alguna manera, si se usa el corredor de la 64, que ese puente tendría que tener otras características, obviamente omitiendo los mandatos legales y la jurisprudencia, en ese caso en particular, o unos metros más hacia el occidente, haciendo la misma situación, un puente muy grande que también estaría afectando cuerpo de agua. Esa es la situación, es un problema crónico. Y con respecto a lo que comentaban los demás compañeros en cuanto al control de residuos, pues ahí tenemos las consecuencias de un régimen de servicios públicos mal diseñado, pensado en función de la rentabilidad de empresas privadas y con un amplio margen de marginalidad, perdón, valga la redundancia, con una gran marginalidad en el sentido de que lo que no es residuo domiciliario queda por fuera de ese circuito de colección planteado en el modelo de servicio público domiciliario. Pues, y ahí tenemos las consecuencias. Los escombros no son procesados, los escombros son dejados al avatar del mercado, de ese mercado informal que está pues, en manos de población marginal. Y pues, ¿qué nos toca hacer? Eso ya es un problema de reformular el modelo. Recuperar basura cero es una posibilidad, pero hacerlo mucho mejor, por lo menos en cuanto a lo que a nosotros como distrito nos compete. Claro que el modelo es de orden nacional. Entonces, puro es que, así como la compañera Ali nos decía, hemos venido tratando este problema desde que empezamos nosotros, y nuestros compañeros mucho más veteranos en la corporación han venido tratando desde mucho antes. Pues esto seguirá tratándose mucho después, mientras veamos cómo de verdad resolvemos las cosas. En principio, ahorrémonos unos pesos haciendo esas podas innecesarias alrededor de la Chuco, que eso no contribuye ecológicamente y más bien hace mucho más daño que beneficio. Muchas gracias. En su orden tiene el uso de la palabra la